Tome su asiento. Gloria a Dios. Y dile al que está a tu lado, no te quedes sin aceite. Hoy quiero hablar acerca del aceite. Nosotros sabemos como cristianos que el aceite es un símbolo importante. El aceite simboliza la presencia del Espíritu Santo. Simboliza al Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor que Jehová habla a Moisés y le dice: manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas. ¿Cómo tenía que hacer ese aceite? Puro. Un aceite puro de olivas. Mientras yo estoy compartiendo la palabra, el hermano Carlos me va a buscar una imagen de el molino antiguo que se utilizaba para machacar, para moler las aceitunas, y también una imagen de una prensa antigua que se necesitaba para prensar el aceite, para prensar lo que quedaba molido de las aceitunas, para que de ahí saliera el aceite. Entonces dice la palabra que Jehová le dice a Moisés: manda a los hijos de Israel a que traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas. Este alumbrado tenía que alumbrar el tabernáculo. Usaban el aceite para ponerle a la menorá que usted ve ahí. Se le ponía el aceite y se le prendía fuego, pero el fuego sin aceite no podía prender. Se necesitaba aceite. Para que nuestra vida esté encendida, para que tu vida tenga el fuego de Dios, necesitas aceite. Porque no puedes decir yo tengo fuego si no hay primero aceite. Porque hermano, a veces venimos a la casa de Dios y parece que tenemos fuego. Porque tal vez saltamos, brincamos. Pero si no hay aceite, entonces no hay fuego. Solamente hay emoción. Porque el aceite espiritual uno lo obtiene ayunando, orando, doblando rodillas. Y no ayunando una vez cada 3 meses, sino ayunando todas las veces que sean necesarias. No orando cuando te acuerdes de Dios o cuando tengas una necesidad. Orando en todo momento, porque así lo dijo nuestro Maestro, nuestro Jesús. Orad en todo tiempo, en todo momento. Así tenemos el aceite. Porque hay personas que aparentemente por fuera se ven que traen fuego, pero no hay aceite en ellos. Entonces no hay nada, no hay fuego. ¿Se está yendo la señal o se fue la señal? Para que haya fuego necesita primero haber aceite. Para que el alumbrado, la menorá prendiera, primero se necesita poner el aceite. Se necesitaba poner el aceite. Gloria a Dios. Para que el fuego de Jehová esté encendido en esta iglesia se necesita el aceite. El aceite es una herramienta, una pieza muy importante para nosotros. Jehová le dijo a Moisés: dile a los hijos de Israel que para el alumbrado traigan aceite puro. ¿Cómo tenía que ser el aceite? Puro. Porque hay muchos tipos de aceite, ¿cierto? Hay aceite para la cocina. Hay muchos tipos de aceite. Pero este aceite tenía que ser puro. Y hoy en día hay muchos que tienen aceite, sí, pero no el aceite puro. Hay muchas iglesias que tienen aceite, pero no aceite puro. Dios quiere que nuestro aceite sea un aceite puro, un aceite transparente, un aceite limpio. Hay vidas que tienen aceite viejo, aceite rezagado, aceite que lo obtuvieron hace 10 años atrás y se quedaron con ese mismo aceite.
El aceite de Dios se tiene que ir renovando en nuestra vida. Como le dijo el salmista David a Jehová: unges mi cabeza con aceite fresco. Necesitamos que Dios unja nuestra vida, nuestra cabeza con aceite fresco. No con aceite viejo, con un aceite fresco. El aceite de la menorá se tenía que ir cambiando. Mire, hermano, Aarón, que era encargado de que el candelero estuviera encendido desde la tarde hasta la mañana, Aarón tenía que irle cambiando el aceite. Él no podía utilizar el mismo aceite. Él tenía que ir cambiándole el aceite. Porque cada vez que se prendiera esta menorá, este candelero, tenía que hacer con aceite fresco, con aceite nuevo. Se tenía que prender, pero con un aceite nuevo. Todos los días nuestra vida tiene que tener un aceite nuevo. Todos los días nuestra vida necesita tener un aceite fresco. Todos los días esta iglesia necesita tener un aceite fresco. Aleluya. Por eso cuando usted ore, dígale al Señor: Señor, quita el aceite viejo de mi vida y pon un aceite fresco. Pon un aceite puro. ¿Por qué? Porque el aceite en nuestra vida tiene que ser puro. Tiene que ser transparente. Imagínese usted que de pronto usted utilice el mismo aceite una semana para todas sus comidas. Fríe pescado, lo vuelve a reutilizar el mismo aceite para huevos y de ahí lo vuelve a reutilizar. Ese aceite se vuelve viejo, sabe a quemado, se ve negro, ya no se ve limpio. Esta iglesia necesita renovar el aceite. Mi vida necesita renovar el aceite. Esa era la menorá. Ese era el candelero, como usted lo quiera llamar. Ahora, usted es la lámpara. Yo soy la lámpara. Y nuestra lámpara tiene que estar encendida. Los judíos no prenden ya la menorá de 7 brazos. Ellos lo tienen prohibido. Ellos prenden la Hanukkah, la de 9 brazos. Pero ellos no prenden la de 7 brazos. Ellos están esperando un momento indicado para prender esa menorá. Pero ahora la lámpara espiritual es nuestra vida. Y esa lámpara espiritual que es tu vida, está prohibido que esté apagada. Tiene que estar encendida. Amén. Ahora nuestra menorá que está encendida es Jesucristo. Porque Él se pasea en medio de los 7 candeleros de oro. Ahora Él es nuestra menorá. Y esa menorá está encendida. Nuestra vida tiene que tener el fuego del Espíritu Santo y tiene que tener el aceite del Espíritu Santo. Esa menorá servía para alumbrar el tabernáculo. Amén. Porque el tabernáculo no podía estar en oscuridad. El fuego del Espíritu Santo se ha apagado en muchos y muchas vidas se han quedado en oscuridad. Se han quedado en tinieblas. El fuego del Espíritu Santo se ha apagado en muchos santuarios y esos santuarios se han quedado en tinieblas, se han quedado en oscuridad. Por eso Dios no quería que su tabernáculo, donde estaba su presencia, estuviera en oscuridad. Al caer la tarde, Aarón tenía que ir a ponerle aceite a la menorá y prenderle fuego. Para que el tabernáculo estuviera alumbrado.
para que donde estaba la Shekinah de Dios, la presencia de Dios, estuviera alumbrado. Aleluya. Dile al que está a tu lado, tú eres ese tabernáculo. Ahora tú eres ese tabernáculo, iglesia. Y tú necesitas estar alumbrado. Tu vida necesita estar alumbrando de la presencia de Dios. Gloria a Dios. Tu vida no puede estar en oscuridad. Tu vida no puede estar en tinieblas. Tu vida necesita luz. Y cuando caía la tarde, Aarón ya encendía la menorá. Y todo el tabernáculo estaba alumbrando. Sigue diciendo la palabra: sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante de Jehová. ¿Cómo las tenía que poner? En orden. No puede haber aceite si tu vida no está ordenada. Dile al que está a tu lado, ordénate. Tú eres esa lámpara. Porque yo no puedo decir, tengo fuego de Jehová y mi vida está en desorden. Yo no puedo decir, tengo la presencia, la unción de Jehová y mi vida está en desorden. Jehová le dio una instrucción a Moisés para que le dijera a Aarón sobre el candelero limpio. ¿Cómo tenía que estar el candelero limpio? Pondrá siempre en orden las lámparas delante de Jehová. No me digas que tienes aceite si tu vida está contaminada, si tu lámpara está sucia. Nuestra lámpara tiene que estar limpia y tiene que estar en orden. Tiene que estar limpia y en orden. Porque mientras la lámpara estuviera desordenada, las velas estuvieran desordenadas, donde iba a ir el aceite estuviera desordenado, no se podía poner aceite. El candelero se tenía que limpiar y se tenía que poner en orden. Y después se le ponía el aceite. Y después del aceite se prendía el fuego. Se fue la señal. Como que no le está gustando la palabra. No puede haber aceite ni puede haber fuego si primero no hay limpieza y no hay orden en nuestra vida. Aleluya. No puede haber aceite y no puede haber fuego en un santuario si primero el santuario no se santifica, si primero la iglesia no se limpia, si primero la iglesia no vive en santidad. Aleluya. Porque hoy en día se está moviendo un fuego extraño en muchas iglesias. Se está moviendo un fuego extraño en muchas vidas, en muchos ministros. Usted puede saber cuando verdaderamente es la unción de Dios y el fuego santo de Dios, mirando a la persona, si la persona vive en orden, si su vida está en orden, si su casa espiritual está en orden, si su vida está limpia delante de Jehová. Mira, hermano, muchas veces decimos, aunque vemos el desorden, aunque vemos que la persona vive en pecado y aún así ministra, decimos, es que Dios lo usa. Es que yo solamente voy a escuchar lo que Él dice de parte de Dios porque Dios lo usa. Pero tú mirando que su vida está en desorden, que su vida está sucia, no puedes decir que Dios lo usa. Posiblemente es un fuego extraño que se está moviendo. Aleluya, porque hoy en día a la iglesia le hace falta discernir lo que es verdaderamente el fuego santo y el fuego extraño. Hoy en día la iglesia tiene que discernir qué fuego se está moviendo en el altar. Aleluya, a su nombre. Hoy en día la iglesia tiene que discernir qué fuego se está moviendo en el ministro. Aleluya. Porque la cizaña también brinca y habla en lenguas. Parecido al trigo, pero no es igual. El fuego extraño se parece al fuego santo, pero no es lo mismo. Aleluya. Mire, era una ordenanza de Jehová, porque una de las cosas que le gusta a Jehová es poner orden.
Una de las características de Jehová es que Él es un Dios de orden. Y como Él es un Dios de orden, Él quiere orden en nuestra vida. Gloria a Dios. Él quiere que empecemos a ordenar nuestra vida. Desde un principio Dios estableció el orden. La tierra estaba desordenada y vacía. Y Jehová miró que la tierra estaba desordenada. Y entonces Dios empezó a ordenar lo que estaba desordenado. El Eterno dijo: sea la luz, y fue la luz. Adonai separó las aguas de las aguas, empezó a ordenar, empezó a hacer una separación. Desde el principio Dios empezó a establecer el orden. Dice la palabra en el libro de Ezequiel, cuando Jehová llevó a Ezequiel al valle de los huesos secos, unos huesos estaban por allá, otros por allá, un tendón por allá, otro por allá. Pero cuando Jehová le dijo a Ezequiel: profetiza, hijo de hombre, dice que se empezó a unir hueso con hueso, tendón con tendón. Empezó a haber un orden. Aleluya. Y después de que se empezaron a ordenar hueso con hueso, tendón con tendón, entró espíritu en ellos y vivieron. Porque no puede haber Espíritu Santo en tu vida si no hay orden. Ay, 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 se fue el amén. No puede haber Espíritu Santo en una iglesia si la iglesia está en desorden. No puede haber Espíritu Santo en tu casa si tu familia está en desorden y tú permites el desorden en tu casa. Si en tu casa se adora a Adonai, se alaba al Eterno, tu casa tiene que vivir sujeta al orden. Porque si no hay orden, no hay espíritu. ¿Qué hizo primero Jehová con los huesos que estaban separados, desalineados? Los juntó, los unió hueso con hueso. Ahí se miró la perfección de Dios. Y después Jehová le dijo a Ezequiel: profetiza espíritu sobre ellos. Mire, Jehová no le dijo primero a Ezequiel: profetiza primero espíritu y después profetízale que se ordenen los huesos. Primero Jehová dijo: orden. Quiero que se ordenen los huesos, los tendones, y después entrará en ellos espíritu. Y después que entró espíritu, se levantó un gran ejército. Diga conmigo: se levantó un gran ejército. Porque no se puede levantar un gran ejército en este lugar si primero no empieza el orden. Si primero no se empieza a ordenar este lugar. No puedes ser un guerrero de Jehová si primero no te ordenas. No puedes ir a la batalla si primero no te ordenas. No puedes ministrar si primero no te ordenas. No puedes cantar si primero no te ordenas para Jehová. No puedes ministrar en un altar. No puedes ir a evangelizar la palabra a los demás si primero no se establece un orden en tu vida. Aleluya. Necesitamos ordenarnos. Necesitamos que las lámparas se empiecen a ordenar. Necesitamos en este tiempo que la generación de ministros que el Señor ha levantado empiecen a ordenar su corazón, empiecen a ordenar sus caminos, empiecen a ordenar sus pensamientos. Aleluya. Sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las lámparas. Diga conmigo: siempre. ¿Cómo tenían que estar las lámparas ordenadas? ¿Siempre o unos días nada más? Porque muchas veces solamente nos ordenamos los domingos y el lunes nos volvemos a desordenar. ¿Cómo tiene que estar ordenada nuestra vida? Siempre. Porque muchas veces los sábados que usted supuestamente se consagra para Dios ese día, se ordena y el lunes está desordenado. Porque hay muchos judíos que honran el Shabbat. Solamente el Shabbat, el día sábado. No hacen nada. Se ordenan, se consagran. Y el lunes y el domingo su vida vuelve a ser la misma de antes.
Aleluya. ¿Cómo tiene que estar nuestra vida ordenada siempre? Vengas a la iglesia o no vengas, sea sábado o no sea sábado, sea domingo o no sea domingo, tu vida tiene que estar ordenada siempre. Jehová le dijo a Moisés: dile a Aarón que las lámparas tienen que estar ordenadas siempre. Siempre tienen que estar ordenadas las lámparas. La lámpara ahora es tu vida, que tiene que estar ordenada siempre. Porque, hermanos, muchas veces nos comprometemos los domingos y le decimos al Señor: Señor, desde ahora me comprometo a cambiar. Sale usted de estas puertas y sigue siendo el mismo hombre, mujer de antes. Vuelve a renacer en su vida el viejo hombre. Nuestra vida, hermanos, ya debe de cambiar para siempre. Aleluya. ¿Cuál era la función del aceite? Hacer encender el fuego. Ahora sabemos que el aceite representa al Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es la función del Espíritu Santo en la iglesia? Que la iglesia sea llena, que la iglesia cambie. El Espíritu Santo ahora es el que opera dentro de una iglesia. El Espíritu Santo ahora es el que nos direcciona, el que nos habla. El Espíritu Santo ahora es el que nos da las buenas nuevas. Cuando estaba pasando ya el diluvio, usted conoce esa historia, estaba Noé en una arca. Y está Noé en esa arca y manda primero a un cuervo a ver si había tierra firme. Y el cuervo, ¿qué pasó con el cuervo? Ya no volvió. Pero después manda ¿a qué? A una paloma. Y regresó la paloma, pero no regresó sola. Regresó ¿con qué? Con una rama de olivo. ¿Y qué representa el olivo? El aceite. Ahora es el Espíritu Santo quien a nosotros nos trae las buenas nuevas. Ahora es el Espíritu Santo que le provee a la iglesia. Ahora el Espíritu Santo es aquel que le da a la iglesia. Ahora el Espíritu Santo es el que hace los milagros. Ahora el Espíritu Santo es el que hace las sanidades. Ahora es el Espíritu Santo quien hace que nosotros podamos ver la gloria de Dios. Por eso es necesario que tengamos en nuestra vida ese aceite. Gloria a Dios. Mire, hermano, pero ahora la pregunta es: ¿cómo se hace ese aceite de oliva? Porque a veces decimos: oh, solamente, pues yo sé que el hermano está hablando de un aceite. Pero para que el aceite sea aceite, necesita un proceso. Para que tú tengas aceite en tu vida, necesitas también un proceso. Porque no puedes decir: tengo aceite, y tú no te has dejado moldear por Dios, y tú no te has dejado pulir por Dios. Para que haya aceite se necesita un proceso. Mire, en la antigüedad, para sacar el aceite de las aceitunas se necesitaba llevar a cabo un proceso. ¿Cuál era ese proceso? Tenían primero que cortar las aceitunas, buscar las aceitunas las más buenas, las mejores, y después molerlas en un molino. Ahí está el molino. Ese es el molino. Se ponían las aceitunas, las personas movían en círculo aquella piedra para machacar, para moler las aceitunas, o también utilizaban un caballo o un burro, y empezaba a girar y las aceitunas se empezaban a machacar, se empezaba a moler.
Pero a veces no queremos el quebranto, pero queremos el aceite. El aceite simboliza la unción de Dios. Por eso en el Antiguo Testamento Jehová le llama a uno de los primeros aceites, al primer aceite que él mandó hacer, el aceite de la unción. Porque el aceite representaba la unción. Y el aceite era utilizado para ungir reyes, para ungir sacerdotes, para ungir lugares consagrados, sagrados para Jehová, para ungir lugares santos. Para eso se utilizaba el aceite de la unción. Aleluya. Pero hoy queremos ser reyes, sacerdotes, ministros, pero primero necesitamos la unción, el aceite. Y para tener la unción se necesita ser quebrantado primero. Porque todos queremos la unción, porque es bonito tener la unción, pero nadie te habla el precio que tienes que pagar para tener esa unción. Y el precio es ser quebrantados. Las aceitunas tenían que ser machacadas. ¿Por qué el Señor desde la antigüedad utilizó mucho el simbolismo del aceite? ¿Por qué Jehová lo utilizó? Porque su mismo Hijo iba a cargar el aceite. ¿Sobre quién descendió el Espíritu Santo cuando fue bautizado? Descendió como paloma corporalmente y posó en Jesucristo. Sobre Jesús. Y Juan había recibido una orden de parte de Dios. Sobre aquel que tú veas que descienda el Espíritu Santo como paloma y se quede en él, ese es mi Hijo. Y el Espíritu Santo permanezca en él, ese es mi Hijo. Porque muchas veces, hermano, el aceite no permanece en nosotros. Porque muchas veces el Espíritu Santo no permanece en nuestra vida. Muchas veces nos confiamos y decimos: oh, pero yo ando mal y fui el domingo a la iglesia y hablé en lengua, sentí al Espíritu Santo. Sentiste al Espíritu Santo, su manifestación. Mas no se quedó contigo el Espíritu Santo. El Señor le dijo a Juan: sobre aquel que permanezca el Espíritu Santo, permanezca el Espíritu de Dios, ese es mi Hijo. Porque no se trata de que solamente vengamos a sentir la presencia, la evidencia, la manifestación del Espíritu Santo. Se trata de que el Espíritu Santo se quede en nosotros, permanezca en nosotros. El Espíritu Santo anda buscando dónde reposar. La paloma del Espíritu Santo anda buscando dónde reposar. Habrá alguien que le diga hoy al Espíritu Santo: reposa en mi vida. Yo quiero que mi cuerpo sea reposo de tu presencia, Señor. Yo quiero que mi cuerpo, que mi templo sea el reposo del Espíritu Santo. Mire, hermano, para hablar del Espíritu Santo nos llevaríamos días, porque toda la palabra desde Génesis a Apocalipsis nos habla del Espíritu Santo. El Espíritu Santo anda buscando dónde reposar. Los cielos se abrieron cuando Jesús fue bautizado y descendió la paloma. Corporalmente descendió hacia Jesús y permaneció en Jesús. ¿Por qué la paloma? Porque la paloma tiene muchas características buenas. Una de ellas es que la paloma busca comida, desciende para buscar comida. La paloma cuando desciende, desciende para buscar agua. Yo no sé si usted ha visto de pronto que hay palomas buscando comidita y cuando la encuentran se van, comen y después regresan y vuelven a irse y vuelven a regresar al mismo lugar, porque ellas saben dónde hay comida. El Espíritu Santo está en lugares donde hay agua. El Espíritu Santo está en lugares donde hay comida.
El Espíritu Santo, donde hay sequedad, es imposible que Él esté ahí. Él busca donde hayan aguas vivas. Él busca donde hayan ríos de agua viva. Él busca donde haya manantiales, donde hayan oasis de agua viva. Él busca donde hay pan, donde hay comida. Y yo creo que en este lugar hay pan, hay agua viva. Esos lugares anda buscando el Espíritu Santo donde reposar. Si no alimentas tu vida con la presencia de Dios y no sacias tu sed con el agua de vida que es Cristo, es imposible que el Espíritu Santo esté reposando en ti. Aleluya. Queremos la unción de la presencia de Dios. Necesitamos ser molidos. Cristo utilizó mucho el aceite también, como forma, como de una manera simbólica, que cuando Jesús iba a ser crucificado, Él se fue a un lugar a orar. ¿Usted sabe cómo se llama ese lugar? Getsemaní. Y en ese lugar estaba ese lugar estaba rodeado de árboles de olivo. Y Jesús fue a orar ahí. ¿Por qué fue a orar ahí? ¿Por qué Él quiso orar donde habían muchos árboles de olivo? ¿Por qué fue a orar al Getsemaní? Porque Getsemaní significa prensa de aceite, donde se prensa el aceite. Y Jesús va a orar al Getsemaní porque Él era el aceite que tenía que ser prensado. Porque Él era el aceite, la aceituna que tenía que ser machacado por amor a ti y por amor a mí. Él tenía que ser molido, como lo dice Isaías 53. Por eso Él fue a orar al Getsemaní. Aleluya. Dile al que está a tu lado: antes de tener la unción tienes que ir al Getsemaní. Ay, 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 ay. Antes que tengas la unción tienes que ir al Getsemaní. Porque el Getsemaní significa prensa de aceite, donde se prensa el aceite. Antes de que tengamos la unción, tenemos que ser prensados. Y eso es lo que nadie quiere. Queremos recibir la unción fácilmente, pero no queremos ir al monte. Aleluya. Hay personas que Dios les quiere dar la unción, sí, pero Dios quiere que vayan al Getsemaní. Que vayan al proceso. Porque ahí en el Getsemaní fue donde el mismo Yeshua derramó sus lágrimas y le dijo al Padre: Padre, no permitas que yo beba esta copa, porque esta copa es amarga, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Ahí Jesús empezó a sentir la presión. Ahí Jesús empezó a sentir cómo su corazón se quebrantaba. Ahí Jesús empezó a sentir el proceso en el Getsemaní. Necesitamos ir al Getsemaní. Aleluya. Ahora entiende por qué Jesús utiliza, el Señor utiliza mucho el aceite. El simbolismo del aceite como el símbolo de su presencia. Porque Jesús fue molido, como las aceitunas son molidas. Después de que las aceitunas son molidas, son machacadas, después son prensadas. La masa, lo que queda, es prensado. Y se empieza a prensar y de ahí sale el aceite. Gloria a Dios. Nuestra vida Dios la tiene que prensar antes de que salga la unción. Aleluya. Muchas veces, hermanos, decimos: qué bonito Dios utiliza a tal evangelista, tal hermano. Mira cómo Dios lo usa para milagros, para sanidades. Cómo los enfermos se van sanos, cómo los cautivos se van libres, cómo los brujos, los hechiceros son libertados con la unción de Dios. Pero nadie se pregunta: ¿cómo obtuvo eso? Fue machacado y fue prensado. Dios empezó primero a machacar lo que no servía en nosotros. Dios empezó a quitar la basura,
a quitar lo que contaminaba el alma, lo que contaminaba el corazón. Dios empezó a quitar el viejo hombre. Dios empezó a quitar los malos deseos. Y de ahí el Señor nos llevó a la prensa para ser prensados. Dile al que está a tu lado, tienes que ser prensado. Tenemos que ser prensados, iglesia. Aleluya. Mire, esta iglesia no obtuvo el aceite que tiene ahorita fácilmente. Tuvo que ser prensada. Tuvo que ser prensada en todas las áreas. Yo sé que usted recuerda cuando se hicieron los primeros cultos aquí. Tuvimos primero que ser machacados y prensados. Prueba tras prueba. No nos dejaban escuchar la palabra de Dios por acá. Sacaban su bocinota. Estábamos debajo de un árbol, debajo de una lonita. Opacaba la palabra de Dios ese sonido que tenían, porque no dejaban escuchar la palabra. Y muchos no aguantaron la presión, porque hay muchos que no aguantan la presión. Cuando el enemigo los empieza a presionar, no aguantan la presión. Y esa gente que no aguanta la presión no puede tener la unción. Necesitamos aguantar presión. Hay gente que no aguanta el proceso, le huye al proceso. Hay gente que no aguanta la prueba, le huye a la prueba. Y después tantas cosas que nos pasaron. Vecinos por acá, vecinos por allá, que se oponían, Sanballat, Tobías, que no querían que construyéramos, que no querían que aquí se glorificara el nombre de Cristo. Pero aguantamos presión, porque estábamos siendo pasados por la prensa. Estábamos siendo prensados y ahorita hay aceite hasta para llevar. Pero primero tuvimos que ser prensados. Aleluya. Una de las palabras que el Señor nos dio, no sé si alguien la recuerda, que al parecer creo fue en el 2022, 23, no recuerdo exactamente. El Señor dijo: este lugar será como un Getsemaní, un lugar donde habrá aceite hasta para llevar, donde vendrán almas necesitadas de ese aceite. Y aquí encontrarán el aceite de mi presencia, de mi Espíritu Santo. Hay iglesias que quieren unción, pero no quieren ser machacados ni procesados. Pero ahí no termina el proceso del aceite. Después que empieza a salir el aceite, cuando se puede decir así, la masa, lo que queda de las aceitunas, empiezan a ser prensados. Entonces empieza a caer el aceite, pero ahí no termina el proceso. El aceite se tiene que filtrar. Dile al que está a tu lado: tiene que haber un filtro en tu vida. El aceite se tiene que filtrar. Aleluya. ¿Por qué? Porque ese filtro quitaba toda basurita. Ese filtro no permitía que se fueran cosas sucias en el aceite. Limpiaba el aceite. Hermano, ¿y cuál es ese filtro donde yo tengo que pasar? ¿Cuál es ese filtro del que usted habla? Aquí está el filtro. Su vida tiene que ser filtrada con la palabra de Dios. Su ministerio se tiene que filtrar por esta palabra. Lo que Dios le ha dado primero tiene que ir al filtro. Aleluya. Dile al que está a tu lado: tienes que pasar el filtro. Bendito sea Jehová. Toda visión y revelación incluso tiene que ser filtrada por la palabra de Dios. Se tiene que filtrar primero por la palabra de Dios. Nuestra vida tiene que pasar un filtro. Aleluya. Yo sé que usted ha viajado por muchos lugares en avión. Y cuando va a tomar un vuelo, antes de llegar a la sala de espera para tomar ese vuelo, tiene que pasar ¿qué? Un filtro. Y en ese filtro, antes de pasar el filtro, hay unas reglas que te dice el aeropuerto de lo que no tienes que llevar. Cosas vilosas, líquidos mayor tal vez a 100
mililitros, pinzas, y te lo dice. Pero yo he visto gente que aunque vea lo que dice, lo lleva. Piensa que al filtro se le va a pasar. Y a veces hasta te pregunta, te dicen, nada de esto puedes llevar. Y cuando veo a las personas le están sacando corta uñas, pinza, de todo, cuando ya te lo dijeron. Y yo me quedo que esta gente no entiende. Y nos hacen perder tiempo, nos demoran a todos, porque ahí están esperando que esta persona saque todo y vuelva a pasar el filtro. Y la gente pensará, es que se les va a pasar. Voy a pasar con mi navaja, con mi corta uña. Voy a pasar con mi coca de 100, de 600 mililitros. Cuando ahí dice menor a 100, es que al filtro no se le pasa nada. Y cuando alguien lleva algo incorrecto, algo que te dijeron que no tienes que llevar, empieza a sonar el filtro. Porque hay un escáner donde se escanea lo que tú llevas. Porque a veces, hermanos, queremos ministrar pensando que a Dios se le va a pasar lo malo que hacemos. A veces traemos pecados y así queremos servir a Dios y decimos es que a Dios se le va a pasar. Dios es como un filtro, es como un escáner que a Él no se le pasa nada. Que todos sus ojos lo miran, que todos sus ojos lo saben. Porque sus ojos atalayan la tierra. Oh, gloria a Jehová. Oh, gloria al que vive. Para llegar a la presencia de Dios, vamos a pasar un filtro. Y la palabra misma es la que nos va a juzgar en aquel día. Porque esa palabra será el filtro. La misma Biblia lo dice, que la palabra misma nos va a juzgar. Cuando yo tuve mi experiencia con el Señor, llego a unas puertas, ya había tenido unas experiencias. Y llego a esas puertas, habían ángeles con espadas que guardaban, son muchas puertas las que hay ahí. Pero yo le llamo la puerta principal porque por esa misma puerta entré todas las veces. Y habían ángeles que estaban con espadas. Y recuerdo que escuchaba una voz que me hablaba y me decía, ven, hijo. Y yo decía, mi padre me está llamando. Estaba en el espíritu. Y recuerdo que estos ángeles me miran y me dicen, tú no puedes pasar. Y le digo, pero mi padre me está llamando. Y yo ya he entrado muchas veces por este lugar. Y yo como que, ¿por qué ustedes no me van a dejar pasar? Y usted dirá, ¿y por qué pensaría así de los ángeles? Hermano, es que cuando uno mira a Jesús, los ángeles se quedan limitados al Señor Jesús, a su presencia, a su hermosura, a su majestad de Jesucristo. Y ellos me dicen, no puedes pasar, es que yo ya he entrado por este lugar muchas veces. Y él me dijo, por este lugar han venido muchos que el Señor ha traído, pero lo han traicionado como Judas. Le han dado la espalda, lo han negado como lo hizo Pedro, y han vendido su palabra. Primero nosotros tenemos que ver que tú vengas en santidad. ¿Y cómo en santidad? Que vengas en santidad en alma, espíritu y cuerpo, porque nada sucio e inmundo entra por estas puertas. Yo me quedé paralizado. Mi corazón temblaba, sonaba velozmente. Y me dijo, nada sucio e inmundo entra por estas puertas. Hermano, es que hay un filtro. Es la palabra de Dios. Queremos ser usados. Hay que primero decirle al Señor, Señor, yo quiero primero pasar el filtro. Aleluya. Porque el aceite no llega a los envases si primero no pasa el filtro. El aceite no llega a ti si primero no pasas tú el filtro. La unción no llega a ti si primero tú no pasas ese filtro. Ese es el proceso del aceite. Ahora, ¿cuántos queremos la unción de Dios? ¿Verdad que ya se escuchó más bajito?
¿Por qué? Porque tal vez dijo, no quiero ser machacado, no quiero ser quebrantado, no quiero ir a la prensa, no quiero pasar el filtro. Gloria a Dios. Es que pasar por la prensa duele. Es que para que tengamos la unción de Dios, muchas veces el Señor va a hacer que nos duela el proceso, para que así el aceite fluya en nosotros. Ahora, ¿quién quiere la unción de Dios? Gloria a Dios, por lo menos la mitad. Prepárense para ser pasados por el molino. Prepárense para ser pasados por la prensa. Y prepárense para ser pasados por el filtro. Y después de que haya pasado estas 3 fases, el aceite irá al envase. Tú eres ese envase. La unción irá al envase. Tú eres ese envase. La unción llegará a ti. Gloria a Dios. ¿Se fue la señal o se fueron con Cristo? La unción te va a costar lágrimas, iglesia. La unción te va a costar tiempo con Dios. Para que el aceite llegue a ti, estas rodillas tienen que estar por los suelos y esta cabeza tiene que estar humillada delante de la presencia de Dios. Porque el aceite no llega por sí solo. El aceite se busca. El aceite se busca. El aceite se tiene que buscar. A su nombre. Yo sé que aquí hay gente que quiere el aceite. Primera de Samuel 16:11. En estos 21 días de ayuno, el Señor me dio una última palabra y me habló acerca del aceite. Una palabra que me había dado tiempo atrás y me la volvió a recalcar. Y no solo para mí, sino para todos. El día de ayer, gracias a Dios, culminamos nuestros 21 días. Hoy ya desayuné. Gloria a Dios. Dice la palabra, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Samuel era un profeta direccionado por la voz del Eterno. Él dijo, no nos vamos a sentar a la mesa hasta que venga David. Y sus hermanos, incluso hasta su padre, tal vez decía, no hay que esperarlo. ¿Para qué esperarlo? Hay que sentarnos a la mesa. Él es un pastor de ovejas. Él está pastoreando ovejas. Él huele a oveja. Y dice Samuel, no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate, Samuel, levántate. ¿Y cómo? Úngelo. Aleluya. Porque este es. Y Samuel tomó el cuerno, el aceite y lo ungió. Samuel tal vez al principio se equivocó y diría, ¿quién será al que voy a ungir? ¿Será el más grande, el más fuerte? Y Jehová le dijo, Samuel, yo no miro como el hombre mira. El hombre mira las apariencias, pero yo miro el corazón. Gloria a Dios. Este es, tomó el cuerno y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. ¿Desde qué día vino el Espíritu de Jehová sobre David? Desde que recibió el aceite. Gloria a Dios.
¿Quieres el Espíritu Santo? Busca el aceite. Cuando el aceite se derrama sobre David, entonces el Espíritu de Jehová descendió sobre David. Pero ese aceite le trajo grandes problemas y consecuencias a David. Porque una de las cosas que alguien no te dice, que cuando tú cargas la unción y el aceite de Dios vas a ser perseguido. Vas a ser amedrentado. Vas a ser amordazado. Porque Satanás no persigue a los que están vacíos, a los que no tienen aceite, a los que no tienen unción, a iglesias que no tienen poder del Espíritu Santo. Él persigue a gente de unción. Él persigue a gente que porta el aceite. Él persigue a gente que tiene la presencia de Jehová. Aleluya. Algo de lo que yo he aprendido, que los brujos no van a perseguir a alguien seco espiritualmente. Ellos van a perseguir a aquellos que son amenazas para su mundo para el mundo espiritual, para el reino de las tinieblas. Aleluya. Ellos no persiguen a iglesias huecas, vacías, sin presencia. El aceite te va a traer problemas. Y muchas veces eso no lo entendemos y decimos: yo tengo la unción, nunca voy a tener problemas. Yo tengo la unción, nunca voy a tener proceso. Es cuando más lo vas a tener. Porque alguien te va a perseguir para quitarte el aceite, para secarte. Pero también quiero que entiendas que si tienes el aceite, se levante quien se levante, ningún dedo te podrán poner. Se levante aún el mismo infierno, no te podrá poner ningún dedo. Aún el mismo Satanás se levante en contra de ti. Aleluya, no te podrá poner ningún dedo. Porque ese aceite lo va a quemar. Porque la unción lo anda, leva, sonda, lava. El itu aleto lo vasoa. Esa unción lo va a quemar. Aleluya. El infierno no podrá en tu contra. Las tinieblas no podrán salir en tu contra. Porque la palabra del Señor lo dice. En el libro de Salmo 105 versículo 15: no toquéis a mis ungidos, ha dicho Jehová. Porque el que se mete con alguien que tiene la unción, con alguien que fue ungido, se mete con el mismo Dios del cielo. Aleluya. Por eso qué importante es tener el aceite. Un día a mí el Señor me lo dijo y en estos 21 días me lo volvió a recalcar. Y el Señor me dijo: cuida el aceite que te he dado. Porque no fui ungido una vez por el mismo Espíritu Santo. A mí no llegó ningún pastor a ungirme y a decirme: te voy a ungir. Aleluya. Porque nadie me conocía, nadie sabía mi nombre, pero había alguien que en el secreto me conocía. Ese era el Dios del cielo. Ese era aquel que está sentado en su trono. Aleluya. Gloria a Dios, deje que la presencia de Dios se mueva. Nadie me conocía. Pero lo que hoy en día pasa es que cuando alguien ya está siendo conocido por las redes sociales o por cualquier medio, todo el mundo te quiere ungir. Pero Dios unge en los secretos. Dios unge en los secretos. Esto nadie lo sabía, Saúl no lo sabía. Esto había quedado en secreto entre David y su familia. Que nadie sepa que hoy ha sido ungido un nuevo rey. Jehová en los secretos te va a ungir, aleluya. Y cuando Él te haya ungido, entonces el Señor te expondrá al público. Aleva sotonoma Italia. Aleluya. Hay gente que ya fue ungida en los secretos y aún muchos no lo saben. Hay gente que el Espíritu Santo lo visitó en el secreto y derramó aceite sobre ellos. Aleluya. Aleluya. Nadie conocía a Diego Ortiz. ¿Por qué? Porque yo estaba en los secretos. Pero llegó alguien que es el más hermoso de toda esta tierra, el ser y la persona más valiosa para mí, aquel que lo dio todo por mí, aquel que me ama. Llegó y me dijo: yo soy el Espíritu Santo y he venido a ungirte.
Tiempo después volvió a venir el Espíritu Santo y derramó un torrente de aceite sobre mi cabeza. Y ese aceite no era cualquier aceite, hermanos. Cuando ese aceite empezó a caer en mí, en ese momento yo empecé a saltar, y yo decía: ese aceite me quema, ese aceite me quema, porque era un aceite que al mismo tiempo se sentía como fuego. ¡Ey, Samaleva! Y ese aceite empezó a bajar sobre todo mi ser. Y no era cualquier aceite físico, no era cualquier aceite común. Era un aceite que el mismo Espíritu Santo lo traía de los cielos. Aleluya. Y por tercera vez Él vino y me dijo: cuida el aceite, cuida el aceite. Vas a tener que cuidar el aceite, porque el aceite es la unción que te he dado. Y si tú no cuidas el aceite, te quedarás vacío, te quedarás seco y nada ocurrirá. Pero si tú cuidas el aceite, yo te respaldaré. Y aunque se levante quien se levante, yo estaré contigo y ese aceite los quemará. Cuida el aceite. Aleluya. Por eso el tema de esta hora es: no te quedes sin aceite. Porque hay gente que ya se quedó sin aceite. Hay gente que se descuidaron, se han quedado secos. Se les fue la unción, se les fue la presencia, se les fue el aceite. Pero es tiempo de volver a recuperar el aceite de Jehová. Es tiempo de volver a recuperar el aceite de Dios. Aleluya, aleluya. Jehová me dijo: por un camino saldrán en tu contra para destruirte, pero cuando ellos te busquen, yo ya te moví del lugar. Porque ese es nuestro Dios, ese es nuestro Dios, Jehová de los ejércitos. Desde que David fue ungido, desde ese momento empezó la persecución. Porque mientras olía ovejas, nadie lo perseguía, nadie lo tenía a la mira. Pero desde que empezó a oler aceite, se levantó todo Israel en su contra. Aleluya. ¿Por qué tanta lucha? Porque persiguen el aceite que tienes. ¿Por qué tanta persecución? Porque persiguen la unción que tú tienes. Porque le dices al Señor: Señor, salgo de un problema y entro a otro, porque están persiguiendo la unción. Porque hay gente que persigue el aceite que tú tienes, porque quieren que te quedes seco. Dile al que está a tu lado: hueles aceite. Pero dile una vez más: pero también hueles a persecución. Aleluya. Hueles aceite, pero también hueles a persecución. Desde que David empezó a recibir el aceite, también empezó al momento todo el infierno a levantarse en su contra. Gloria a Dios. Pero dice la palabra del Señor que ningún dedo pusieron sobre David. Y a David se le había olvidado que él tenía el aceite. Y que Jehová dice: no pongan un dedo sobre mis ungidos. Aleluya. El diablo solamente va a querer quitarte la paz, va a querer enviarte tantos problemas. ¿Y por qué Satanás se levanta en tu contra y te pone tantos problemas y no te mata? Porque Satanás a cada día levanta problemas, persecución en tu contra. ¿Y por qué no te mata? Solamente levanta persecución para robarte la paz. ¿Y por qué él no te mata? Porque él sabe que no lo tienes permitido. Porque si él te toca, se mete con el Dios del trono. Se mete con el Dios del trono. Aleluya. Mientras tengas el aceite, tendrás el respaldo del Espíritu Santo. Preocúpate si ya no tienes el aceite, porque vas a ser presa fácil para el maligno. Elías fue perseguido por la unción que tenía. Fue perseguido por Jezabel. Le mandaron persecución a Elías.
escribió Jezabel cartas nada más. Cartas y cartas. Y se las mandó a Elías. Llévenle estas cartas a Elías. Y la carta decía: el día de mañana ya no estarás vivo. El día de mañana estarás muerto. Y solamente le robó la paz a Elías. ¿Y por qué misma Jezabel no fue a donde estaba Elías y lo mató? Si ella sabía dónde estaba. Dice: el día que te encontremos te vamos a matar. Ella sabía dónde estaba Elías. Por eso a los que mandó fueron directos a donde estaba Elías, porque ya sabían dónde estaba él. Jezabel sabía que el mandarle cartas, solamente amenazándolo, le iba a robar la paz. Ella sabía que no podía ir y tocarlo porque él tenía la unción de Dios. Ella reconocía que él era un hombre de unción, que era un hombre de manto, que era un hombre de fe, que era un hombre de Jehová Dios. Por eso Satanás solo te manda cartas de amenaza, pero no te mata, porque él sabe que no te puede matar. Aleluya. Es tiempo de empezar a destruir las cartas de amenaza que te ha mandado Satanás para robarte la paz. Porque él no te va a poder poner un dedo. Jezabel sabía dónde estaba Elías y no fue directo a donde estaba él. Porque ella reconocía que la unción la quemaba, que la gloria la quemaba. Gloria a Jesús. Es tiempo de empezar a romper las amenazas del diablo. Y decirle: amenázame lo que quieras, pero no me puedes tocar. Aleluya. Por eso tanto odio en contra de ti, porque tienes el aceite de Jehová. Solamente amenazas y amenazas, pero tienes el aceite de Jehová. Aquí hay gente que tiene el aceite de Dios. Mire, hermano, hay gente como David que no son conocidas, pero tienen el aceite. Que no tienen muchos seguidores en Facebook, en YouTube, pero tienen el aceite. Tienen el aceite de Dios. Porque lo importante no es ser reconocido a nivel mundial. Lo importante es ser reconocido por el mundo espiritual, y que el mundo espiritual reconozca que tú tienes la unción. El etu akatanai talei tolima. El etu akandalei tualitalai. El mundo espiritual tiene que reconocer que tú tienes la unción. Aleluya. Porque a veces, hermanos, creemos que las personas que son más conocidas a nivel mundial son las personas que tienen la unción. ¿Por qué? Porque son conocidas, porque son famosas, porque saben mucho. Pero hay gente, hermano, que tal vez no tienen ni redes sociales, pero cuando abren la boca, todo el infierno tiembla. ¿Por qué? Porque la iglesia no tiene que mirar las apariencias. A veces creemos que el que llegó en saco y en corbata y en pantalón de vestir, ese es el que tiene la unción. Y las apariencias a veces engañan. Porque la unción no la da el saco ni la corbata. La unción la da el Espíritu Santo, el que lo provee, el proveedor. Porque hay gente que no tiene saco, que no tiene corbata, que tal vez llega en guaraches cruzados, aleluya, que tal vez viene de provincia, pero cuando abren su boca, los demonios dicen: cállenlo. Aleluya, aleluya. Esta iglesia no se deja llevar por las apariencias. Mi alma alaba a Jehová. Bendito sea Jehová. Porque hay gente bien vestida, pero ni la mosca se mueve. Pero hay gente que no tiene ni para vestirse, pero tienen lo más importante, la presencia de Jehová. Y solamente con hablar el nombre del Señor se despojan los aires y las tinieblas. Mi alma alaba a Jehová.
Porque yo conozco gente, hermano, que hace temblar el infierno y no sabe ni siquiera ni leer ni escribir, pero tiene la unción de Dios. Ay, 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 ay. Hay gente que ni siquiera tal vez sabe exponer la palabra, explicarse, pero tiene una unción tremenda. Que los paralíticos con esa unción se levantan, que el cáncer desaparece, que el mudo habla, que el ciego mira, que el que estaba muerto espiritualmente se levanta. Dios necesita hombres y mujeres que tengan la unción. Dios necesita una iglesia que tenga la unción. Ponte de pie. Ponte de pie y alaba al Rey. Dios necesita un pueblo que tenga la unción. Aleluya. Dios necesita una iglesia que tenga la unción. Dios necesita un pueblo que tenga la unción. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios necesita ministros con unción.